Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Lleno de Verdades. Hoy estoy con un invitado posiblemente de lujo que no se sabe la historia, pero mucho tiempo insistiendo capaz de traerlo, de poder tenerlo acá. Hoy por fin lo tengo. ¿Cómo estás, Nabu? Todo tranquilo, todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Y te quiero preguntar, ¿cómo va tu semanita del 1 al 10? Mi semana del 1 al 10, me acerco al micrófono porque Sí, me no alejé un pasa poco. nada. Mi semana del 1 al 10 fue entre un 7 y un 8. Bueno, está bastante bien, es igual, te digo. Sí, sí, sí. Con Podría estar mejor. Nau, esto va a ser un podcast muy especial, posiblemente el más largo que tenga hasta el momento. Vamos a estar hablando de los últimos tiempos. Estamos en la previa viendo medio un resumen de lo que va a ser todo. Hubo mucho que tuvo que quedar afuera. Pero bueno, lo más importante y que lo que más tenemos que hacer enfoque está puesto, así que en eso nos quedamos tranquilos. Después, si arrancamos ahí, Dale, dale. No va a haber una mini entrevista porque tenemos mucho para tirar. Pues dale, si no dale. hubiésemos hecho una mini entrevista. Lo dejamos para amigos del novio eso. Genial. Te quiero arrancar preguntando ya con todo. Primero vamos a hablar de la palabra maranata, si te parece. Maranata. Te quiero preguntar, ¿qué es maranata? Bueno, Maranata significa Ven Señor Jesús. Es una proclamación de que queremos de que Jesús venga. Es una proclamación que es bíblica, ¿no? ¿Y, y a qué nos referimos cuando decimos maranata? ¿Qué acciones tenemos que llevar? Maranata, bueno, primero es anhelar Maranata, y ahí podríamos ir también a un versículo, que va de la mano con esto justo, que está en segunda de Timoteo 4:8, que dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tiene que ver también con amar su venida, Maranata. Es decir, hay una corona para aquellos que aman su venida, de un rey justo, como dice acá. Es muy importante eso que está diciendo ahí. Es importante amar su venida para proclamar maranata. Si no, Exactamente. ¿de qué sirve? Si no es Claro, solo una palabra claro, de ¿de qué te moda. sirve declararlo si no amas su venida, ¿no? Exactamente. Y ahora vamos medio a eso relacionado. ¿Qué no es maranata? ¿Qué no es Maranata? Bueno, no es Maranata, es pensar, yo me diría, en enroscarse con lo que este mundo te ofrece. Es decir, no estar alineados al tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de preparación para que Cristo venga, por eso decimos Maranata. El espíritu y la esposa dicen ven. Es decir, tenemos que alinearnos a los tiempos que estamos pasando, que ahora lo vamos a ver en todo lo que acontece en estos tiempos. Somos esa generación que vamos a vivir Maranata, y si estamos desenfocados, vamos a tener un montón de problemas. Justo vamos a hablar de esto de que Jesús viene y te quiero preguntar sobre las señales. Bueno, empezando con las señales, podríamos ir a lo que Jesús dijo de las señales. Si vamos a lo que es Mateo 24, vamos a lo que Jesús dijo de las señales. En Mateo 24, si querés, leemos un poquito para saber que estamos leyendo la Biblia, que no es cosa nuestra lo que estamos hablando. Está en Mateo 24. Aquí está. ¿Qué dice? Mateo 24 a partir del 3. Dice, Jesús habla de las señales del fin. Y dice, y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, los discípulos tenían esta incertidumbre, esta pregunta que es la que nos lleva a esto que estamos hablando. Es algo que estaba, que Jesús hablaba, se ve que Jesús hablaba mucho a sus discípulos de estos tiempos, y por eso ellos le preguntaron esto. Entonces Jesús les dijo, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Empieza diciendo que nadie te engañe. Entonces quiere decir de que de este tema va a haber mucho engaño. En el sentido de engaño es aquello que habla de últimos tiempos pero no habla la verdad.
si podemos leer también en Segunda de Pedro, que habla en el 1:19, habla de la palabra profeta, la profética más segura, que está hablando de la Biblia. Eso lo podemos ver ahí. Entonces, todo lo que no está en la Biblia y hablan de últimos tiempos no es verdad. Porque la palabra profética más segura es la Biblia. Todo aquellos que, gente que piensa de que interpreta lo que va a pasar y no está escrito acá, es un engaño. Esto, no sé si lo vas a mencionar más adelante, solamente sí, pero ¿van a venir muchos a decir falsedades sobre la venida de Jesús? Ahí lo vemos, mirá. Y dice, el 5 dice, el 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Dice la palabra muchos 2 veces en un solo versículo. Y acá habla de engaño a muchos, pero está hablando en realidad a la iglesia. No es que va a engañar a alguien que no conoce, a alguien que no conoce a Cristo. Es decir, va a engañar a gente que conoce de Cristo. Y dice el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y acá podemos entrar, si querés, en las señales de, de lo que va a pasar cuando Jesús empieza. Ahí ya empezó con guerras y rumores de guerras. Es decir, lo primero es el engaño, lo primero que va a haber. Sí. Después, guerras y rumores de guerras, y después habla de pestes, hambres y terremotos. Y la Biblia dice que todo esto, en el 8 dice, y todo esto será principio de dolores. La Biblia dice principio de dolores porque está hablando como una mujer embarazada, tiene principio de dolores, sabe de que está embarazada, ¿no? Y en un embarazo hay principio de dolores, hay un aumento de dolores y aumento de contracciones hasta que viene el nacimiento. Entonces, la mujer no sabe cuándo va a nacer el bebé, pero a través de estos dolores, cuando aumentan en el tiempo, cada vez aumenta más en el tiempo, sabe de que está pronto el nacimiento. No sabe el día y la hora del nacimiento, pero sabe de que hay un nacimiento. Entonces, estos principios de dolores te muestran de que comenzó algo. Algo va a nacer. Tremendo eso. Porque está hablando justamente de esas señales de que vamos a pasar un dolor que ¿a qué se refiere esos dolores? Bueno, se refiere a esto, a eh, engaño, se refiere a guerras, rumores de guerra, se refiere a pestes, hambres, que en realidad son cosas que estamos viviendo actualmente. Si vemos, no sé, la guerra de Ucrania es una guerra. Si vemos el rumor de guerra contra China, contra Taiwán, es un rumor de guerra. Ahora, actualmente, ayer, ¿Los rumores eh, también cuentan en esa lista? sí, sí, rumores de guerra, por ejemplo, el de Taiwán. Taiwán y China es un rumor de guerra. Y dentro de ahí entra también Estados Unidos. Es un rumor de guerra, es decir, es un principio de dolores. Estamos viendo el principio de dolores. También vemos que ahora estamos, por ejemplo, en la otra lado del mundo hay muchas inundaciones, está viendo ahora. Y se van a ir muchas inundaciones. Bueno, ya vimos, hablando de peste, ya vimos, el COVID fue uno de los Bueno, principios de dolores, el COVID. Después, hambre también es algo que va a pasar. Cuando empiece a pasar estas cosas, va a empezar el principio, va a empezar el comienzo del fin. Por eso dice, esto comienza, pero son principios de dolores, pero todavía no comenzó y todavía no es el fin. Es el principio. va a haber, esto va a ser general en todas las naciones. Sí, va a ser general en todas las naciones. Sí, sí, sí. Hablamos ahora de apostasía. Bueno, y si vamos a la apostasía, tendríamos que hablar, en realidad, antes de la apostasía, como no al principio de dolores, tenemos que hablar de incremento de dolores. Es decir, después de esto va a pasar que va a haber una tribulación y acá van a incrementar los dolores. Esto lo vemos si querés vamos a Primera de Tesalonicenses 3, 2 y 4. Vamos a ir, para así lo leemos textual. Primera 3, 2 y 4.
3, 2 y 4. Que dice... Dice, el 3:3 dice, vamos a empezar, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque voy a vosotros. Es decir, son tribulaciones de que en realidad ya estaban pasando desde antes, pero van a empezar a aumentar en estos tiempos, después de los principios de dolores. Claro, también de Después, las señales ahora un grado más. claro, a un grado más. Y también habla también de, Jesús habla, si seguimos leyendo lo que es Mateo 24, habla de estas tribulaciones y habla también de un martirio y habla también de una... Es decir, nos van a perseguir por solamente creer en el nombre de Jesús. Va a haber una persecución. Esto está en principio en incremento de dolores. También dice que muchos tropezarán y se enfriará el amor de muchos. Y después de esto, también ahí está lo de la apostasía. Y habla de la apostasía. Que esto sí, vamos a leerlo, que está en segunda de Tesalonicenses. Primera, segunda. Que habla de la apostasía. Vamos a ir a el 2, a partir del 1. Dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el 4 dice, a la cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremendo. Es decir, acá dice de que va a haber una apostasía. Esta apostasía que habla en Tesalonicenses es, dice que es previo a la venida de Cristo. Por eso dice, ¿Te agarran de un falso Dios? claro, dice, el 3 dice, porque no vendrá sin antes venga la apostasía. Es decir, Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. Antes de su venida va a venir la apostasía. Que la apostasía viene con eso, que es también habla del hombre de pecado, habla, y se manifiesta el hombre de pecado. Pero vos pedirías, ¿qué es el hombre de pecado? Y ahí podemos entrar en lo que es, siguiendo lo que es Mateo 24, pero sería el 15. Versículo 15. El versículo 15. ¿Qué dice? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Es decir, esta apostasía, que en realidad la apostasía es gente que conoce de Dios, pero va a ir en contra de Dios. Gente que conoce de Dios. Así, la apostasía son, Solo alguien preparado. claro, gente que conoce de Dios, pero conoce de Dios, pero por ahí no conoce tanto de su palabra. Por eso antes está el engaño. Entonces, a través del engaño muchos van a apostatar. Y van a ir esta gran apostasía, hablando de la gente. Pero esta apostasía viene también con el hombre de pecado, como le vimos recién. Que según Jesús hablando en Mateo 24:15, dice que se va a sentar en el lugar santo, va a querer profanar el lugar santo. Que esto lo vemos, si querés, lo vemos en Daniel 8. Vamos a leerlo para si vemos. Esto acá vamos a leer bastante. ¿Por qué? Porque, es decir, la profecía más segura, como dijimos antes, es la Biblia, la palabra de Dios. Y no quiero que quede, sino que yo pienso o yo pienso que acá está diciendo, sino que sea todo bíblico, que lo que digamos sea realmente lo que la Biblia dice. Por eso vamos a leer bastante. Vamos a leer bastante. Así que bueno, con 1000 la más se ve esto, sí, sí. Pobre el que edite esto, ¿no? Pero
Entramos, por ejemplo, en Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice, y por esta semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumición, y los que está determinado que se derrame sobre el desolador. El desolador, está hablando de esta persona, el anticristo. Pero acá dice que va a haber un derramamiento sobre el desolador. Algo se va a derramar sobre esta persona, que después lo vamos a ver. ¿Qué se va a derramar? Te lo iba a preguntar, pero bueno. No, porque sí, porque es como saltear algo, pero hay que como te dan un principio de lo que va a pasar. Algo se va a derramar sobre esta persona que va a estar en la apostasía, que va a estar, va a ir al templo de Dios y va a querer ser como Dios, como leímos antes. Y en Daniel, porque leímos recién de que todo esto que habló Jesús habla de lo que Daniel decía. Y Daniel 11:31, 11:31 dice, y se levantará de sus tropas que profanan el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y vendrá la abominación desoladora, que es lo que este anticristo, este hombre de pecado, como leímos antes, va a hacer. Va a ser una abominación desoladora en estas circunstancias. También lo vemos en Daniel 12, 11. Dice, el 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 años. Habla de vuelta Daniel de que en el templo que va a ser construido va a ser profanado por esta persona. El anticristo. Claro, el anticristo, ahí viene. Y ahí tendríamos que ir a 2 de Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, que hablamos acá del hombre de pecado, que se va a sentar en el templo de Dios y va a querer ser como Dios. Pero si vamos previamente a primera de Tesalonicenses, el 4, si no me confundo, es el 4:16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Lo que dice acá. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se ocultará y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces levantarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, con poder y con gloria. Es decir, Acá está hablando de la señal del verdadero Cristo. claro, del verdadero. Acá está hablando de Cristo, ¿no? Pero este hombre de pecado, Vamos a la abominación desoladora. la abominación desoladora va a ser un acontecimiento, como leímos, que va a estar en el templo de Dios. Lo va a hacer esta persona, este anticristo. Él se va a poner como único Dios, pero antes él va a perseguir al pueblo de Dios. Él lo va a perseguir. Que eso sí lo podemos ver en Mateo. Y hablando de lo que es el anticristo, en 2 de Tesalonicenses 2, 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y acá podemos hablar de su venida. Ahí está hablando ya igual de cuando Jesús vuelve. Claro.
Claro. Vamos igual antes de ir a eso, a la persecución de Israel. Bueno, hablando de la persecución de Israel, Jesús muestra de que cuando esta persona, este anticristo, venga y se revele después de 3 años y medio, él se va a revelar después de 3 años y medio, donde va a haber paz y prosperidad, dice la Biblia, em, él se va a dar a conocer ¿por qué? Por la abominación desoladora. Pero él, para llegar al templo de Dios y darse a conocer, los judíos no van a decir, vos no sos Dios. Los judíos van a decir, el único Dios nuestro es Jehová, no hay otro Dios. Entonces él, al presentarse en el templo y decir que es Dios, los judíos no, lo van a negar y van a ser perseguidos. Por eso Jesús, cuando habla de los judíos, cuando habla de esta persecución que tienen, él lo dice de una manera que muchos piensan que no eran los judíos, que eran, no sé, personas comunes, pero está hablando específicamente de los judíos, que dice, entonces los que estén en Judea, judíos, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, hay de las que están en cinta, de las que críen en aquellos días. Es decir, está hablando de que los judíos van a ser perseguidos y van a ser, después dice de que van a huir al desierto, porque lo va a querer matar a todos. Entonces ahí está la persecución. Cuando él se revela, él los persigue porque los judíos no lo aceptan. Porque saben que no cumplió ninguna de las señales Claro, del verdadero Cristo. claro. Claro. Y ahí es cuando van a ser perseguidos. Qué tremendo eso. Bueno, igual también ahí, aparte de lo que se está hablando, también está hablando de cómo nosotros, que no vamos a dar ese tiempo, podemos reconocer también al anticristo, ¿no? Porque ahora es como dice mismo Jesús, van a venir muchos diciendo que soy yo, Claro. pero claro, si no se cumplió ninguna de las señales, ahí ya te haces una idea. Y qué tremendo esto que contás, que al negarlos, al saber la verdad, eso es importante, al saber la verdad, fue que empezaron a ser perseguidos. Ahora, te parece si nos vamos a la ira de Dios. Bueno, a raíz de todo esto, en realidad, antes de la ira de Dios está lo que es su venida. Es decir, luego, después de esto, es la Biblia que viene su venida. Por eso, cuando lo que leímos recién, vamos a verlo recién, esto lo leímos recién, pero vamos a remarcarlo para que quede claro, ¿no? Que dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Después de la apostasía, ahí viene la venida de Jesús. Que esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses dice, en el 5 dice, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, es lo que hablábamos antes, de principio de dolores. Y no escaparán. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, va a sorprender como ladrón a aquellos que estén dormidos. Y el siguiente versículo dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no sois de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, y seamos sobrios, habiendo vestido de la coraza de la fe y del amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Es decir, yo de chico al principio me han dicho de que Dios no va a sorprender como la de la noche. Pero es para aquellos que están durmiendo, para aquellos que no son hijos del día, como leímos recién.
Aquellos que estamos en el día, que somos hijos, no nos va a sorprender, como la Claro, no aplica para nosotros que Claro, sabemos la verdad. no aplica para nosotros, no nos va a sorprender, porque vamos a dar las señales de lo que va a pasar, no nos va a sorprender. Pero aquellos que son de las tinieblas, los va a sorprender, va a ser como, su venida va a ser como, uy, ¿qué pasó? Y en el que sigue dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante remarcarlo. No nos ha puesto para ira. Dios no nos ha puesto para ira. ¿Y por qué vamos a esto de la ira de Dios? Porque es un acontecimiento importante de que la ira de Dios viene después de su venida. La ira de Dios viene después de su venida. Y si vemos lo que dice Apocalipsis de los acontecimientos que van a acontecer, Ya eh, estamos hablando de los 22 acontecimientos. ahí estamos hablando, pero es como una previa, una introducción, para así se entiende. Eh, Vamos a ir primero a lo que es Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11, 11, 15. Apocalipsis 11:15 habla de una séptima trompeta. Y dice así. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en los cielos, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta trompeta anuncia la venida de Cristo, ¿no? La séptima y la última. La séptima y la última. ¿Y cómo sabemos esto? Esto lo vemos también en en Primera de Corintios 15:51. Mirá, Primera de Corintios 15:51 dice así. Primera de Corintios 15:51. No jamás. Dice, he aquí que os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, Cuando habla de transformado, habla del cuerpo glorificado. claro, que es lo que leímos anterior, que en un abrir y cerrar de ojos, que está en segunda de Tesalonicenses, seremos transformados. Que nuestro cuerpo se adapta. Es como una adaptación a nuestro cuerpo a la eternidad. Claro, es decir, no va a haber más corrupción. No va a haber más corrupción en nosotros. Va a ser un tiempo de gloria, pero acá dice a la final trompeta. Es decir, antes de esto hay 14 acontecimientos que son descritos por Apocalipsis. Que si querés, vamos a eso, que eso nos va a llegar después a lo que es la ira de Dios, ¿no? Entonces, vamos a empezar con, es decir, Apocalipsis 6, que habla de los acontecimientos, ¿no? Dice que el 5 dice que Jesús toma el rollo de la mano de Dios. Y ese rollo tiene sellos. Y Jesús es el único digno que puede desatar sus sellos. Porque Él murió por todos nosotros, ¿no? Tiene esa dignidad para poder abrir ese rollo es el plan de Dios para redimir la humanidad y para redimir la tierra. Qué Es un tremendo y plan de Dios. emocionante eso. Literal. No puedo no recordar todas las canciones que cantamos con respecto al único digno que puede desatar los sellos. Tremendo. ¿Cómo seguimos? Entonces, Jesús es el único, como dijimos, el único digno de desatar los sellos, de tomar el plan de Dios para la redención. Si no, nunca hubiera pasado esto. Nunca la tierra hubiera sido redimida, porque no había nadie digno. Es más, dice de que Juan, cuando estaba viendo lo del el rollo, el padre con el rollo en la mano, él dice que él lloraba mucho. Dice,
el 5:4, y dice, y lloraba yo mucho, porque no había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nadie podía ni leerlo, ni siquiera mirarlo, no había nadie. Pero, dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, y acá habla de Jesús y de la dignidad de Jesús. Este capítulo, que si lo estudiamos, es tremendo. Que habla de que Jesús es el único digno de tomar el plan de Dios para redimirnos a todos. ¿Cuáles son los 7 sellos? Entonces, comienzan primeramente el primero de todos. Si leemos, no vamos a hacerlo porque si no nos vamos a hacer a mucho tiempo, ¿no? Pero habla de un caballo que es el anticristo. El anticristo, es decir, va a ser revelado, va a ceder. Y acá dice, mira, si querés lo leemos para ver cuál es el ímpetu que tiene este caballo. Dale. Y dice, y miré, y aquí que un caballo blanco, el que montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Es decir, acá, en este sello, se da a conocer el anticristo. Se da a conocer que es cuando él va y se presenta delante del templo, diciendo que es el único Dios. Antes, él traía solamente paz y seguridad a la tierra. Pero acá se da a conocer. El primer sello es que el anticristo se da a conocer a las naciones quién es realmente. Claro, no está hablando ahora de ser revelado al templo, sino a las naciones, Claro, como decíamos al principio. es revelado a las naciones. Y a través de que él es, este anticristo, es revelado a las naciones, suceden otros acontecimientos en lo que son los sellos, ¿no? Es decir, el segundo sello viene ¿qué? Viene guerra, que es lo que Jesús dijo. Guerras y rumores de guerras. El segundo dice hambre y crisis económica, que es lo que Jesús dijo en Mateo 24, que hablaba de hambre, de pestes y de todo eso. Sí, que Y hablamos al principio. claro, entonces cada acontecimiento que va desatando con los sellos Jesús es lo que estuvimos hablando desde el principio. Pero el séptimo sello, bueno, no vamos a hablar de cada acontecimiento porque estaríamos un rato muy largo y no quiero que se haga tan largo. El séptimo sello dice mira, le voy a leer para que lo vean. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Es decir, el último sello son otros 7 acontecimientos que son 7 trompetas. Tremendo eso. Y cada trompeta revela un acontecimiento que va a pasar con el mundo. Es decir, va a haber... muchos son los que también pasaron en los tiempos de Moisés, ¿no? Muchas cosas que van a pasar, es decir, se va a convertir el agua en sangre, van a pasar un montón de cosas. Va a ser la tierra. Sí, va a ser la tierra. En realidad, cada acontecimiento que va a pasar va a ser para que todos se arrepientan. Porque todos todavía tienen manera de arrepentirse en cada acontecimiento. No en los últimos 7 que iban a venir. Que es lo que está hablando de la ira de Dios. Pero nosotros dijimos recién que la séptima trompeta era la que desata la venida de Cristo. Como dijimos, como leímos antes, a la final trompeta. Esa es la séptima trompeta. Jesús viene y ahí, como leímos también antes, somos arrebatados juntamente en los aires con Cristo. Y ahí Cristo empieza a derramar las copas de la ira, que son los últimos acontecimientos que hay en la tierra, ahí está la ira de Dios, ahí están las copas de la ira, que nosotros no la vamos a vivir, son Claro, eso copas de ira.
Por eso leímos antes que nosotros no vamos a estar para la ira de Dios. No vamos a estar para sufrir eso. Pero previo a esto, una de las... es decir, lo loco es que, mira, la anterior trompeta a que Jesús venga, la sexta, habla de que también lo dijo Jesús, de que el sol se va a oscurecer. Y la luna, el sol no va a dar su brillo, la luna tampoco. Va a estar una oscuridad tremenda. Y en esa tremenda oscuridad que va a haber, la próxima trompeta es la venida. Entonces Jesús se va a manifestar en un momento de oscuridad tremenda en la tierra. Es como cuando uno pone quiere mostrar un diamante, lo pone en un lienzo negro. Entonces la venida de Jesús es poner su venida en el medio de una oscuridad. Por eso habla de la estrella de la mañana, es como el amanecer. En medio de la oscuridad, Él va a ser el amanecer, va a ser la esperanza que tenemos para que todo esto acabe. Ese Y, momento. y Él va a traer estas copas de ira. Que es una pregunta que no estaba en esta lista, pero ¿se puede perder la salvación? Se- Se puede perder la salvación. En realidad, hay dos versiones. Todos los que estudian la Biblia, los teólogos dicen que estamos predestinados y otros dicen de que no, que la salvación se pierde. Yo creo que son las dos cosas. Porque Jesús, si no me equivoco, no, el versículo va a aparecer, pero yo estoy seguro de que lo vi, de Sí, que habla de que la salvación hay que cuidarla. sí. Si no hubiese que cuidarla, Ahí está. Si no estamos preparados y somos engañados, vamos a perder la salvación. Si no vemos los principios de valores, si no vemos lo que va a acontecer al principio antes de que venga el fin, nos van a engañar. El engaño, por eso Jesús empieza diciendo que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Es decir, si lo primero que va a pasar, el engaño, vos sos engañado, seguro que vas a perder la salvación. Igual, todos estos acontecimientos son para qué? Para que la gente se arrepiente y vuelva a Dios. Yo creo que las personas que realmente quieren estar con Dios se van a arrepentir. Las personas que no se arrepienten en todo lo que esto que va a pasar son aquellos que no quieren a Dios. Por más de que lo vean o vayan a escuchar a Él, no quieren vivir con Él. No quieren que Él... están más preocupados con sus cosas que en seguir a Dios. Por eso la salvación se pierde a aquellos que no, por ejemplo, aquellos que no estudian la Biblia, que no leen, son fácilmente engañados. qué Y el importante es eso. engaño va a traer de perder la salvación. Qué importante la lectura. Entra también para vos, ¿no? Es muy importante la teología en un cristiano. La teología para mí es re importante. Pero en realidad la teología, la Biblia dice que el, po- Neumatología. el pueblo perece por falta de conocimiento. Si vos no tenés conocimiento vas a perecer. Si vos no tenés conocimiento te van a engañar. Si vos no tenés conocimiento te vas a enfriar. Si te enfriás vas a apostatar y vas a estar en la gran apostasía. Es decir, y vas a ser, al ser engañado, vas a ir eso. Y todo esto que va a pasar si no te arrepentís en estos primeros eh, 14 acontecimientos, en los últimos 7 que son las copas de ira, ya no hay, ahí ya sí, ya no hay salvación. Ya son copas de ira. Que estas copas de ira, Que ya la sufrimos. claro, Que no la vamos a sufrir nosotros, pero se sufre. estas copas de iras se pueden ver, por ejemplo, en Ezequiel, habla de las copas de ira. Ezequiel tiene algo que cuenta de lo que son las copas de ira. Justo que ahora no tengo, pero Ezequiel habla de estas copas de ira. Muchos de los profetas anteriores hablan de lo que va a pasar. Que si uno lo estudia, la Biblia habla mucho de la ira de Dios. Que es realmente con aquello de que no quieren a Dios. Por más de que le pasó de todo antes, de que hubo terremotos, hubo muerte, y no se quieren volver a Dios. Todo esto lo va a llegar a la perdición, en realidad. ¿Qué es la batalla del Armagedón? Bueno, la batalla del Armagedón, cuando
cuando Jesús es revelado, Él va a soltar las copas de la ira. Y en las últimas, una de las copas de la ira, la Biblia dice que son como unos demonios, como sapos, que engañan a las naciones que todavía están. Nosotros no vamos a estar porque ya fuimos arrebatados. Pero va a engañar a las naciones para luchar contra el Cordero pensando que van a vencer al Cordero. Y las reúnen a todas en el Armagedón. El Armagedón es la reunión de todas las naciones de la tierra pensando de que van a vencer a este Cristo que fue revelado ya. Ya fue revelado. Y mientras él está soltando las copas de la ira, una de las copas es el engaño pensando de que lo van a vencer. Y en ese Armagedón, en esa lucha, él los va a vencer con el resplandor de su venida. Y bueno, los profetas hablan mucho de eso, hablan de todo lo que pasa entre ellos, que se matan entre ellos. Antes tienen enfermedades, no pueden tomar agua, se esconden, es decir, pero ellos están en un tremendo sufrimiento, pero a pesar de todo eso, de sufrimiento, ellos quieren pelear contra el Cordero, contra Jesús y vencerlo. Y ahí Jesús los vencerá a todos. A todos sus enemigos, todo aquel que, que no tenga la marca de Dios o que tenga la marca de la bestia, va a ser vencido ahí. Tremendo eso. Van a seguir siendo engañados. Bueno, en esta parte ya no vamos a estar nosotros igual, ¿no? Gloria a Dios. No, nosotros ya fuimos arrebatados en la séptima trompeta, así, previo. Y después de esa batalla, ¿qué sigue? Bueno, después de la Ahora que batalla, ya son vencidos, dijimos. ya no hay más enemigos de Dios, ya no hay más enemigos de Dios. Entonces ahí ya se puede venir las bodas del Cordero. La fiesta de nosotros con cuerpo Sí. glorificado y también, como leímos antes, aquellos que también murieron en toda la humanidad, que creyeron en Cristo, que resucitaron antes de nosotros, ellos van a estar en la boda del Cordero. Y la boda del Cordero es la unión literal de la iglesia con Cristo. Ahora estamos que en un compromiso. No lo tenemos a Cristo ahora, gobernando ahora, actualmente. Pero en esas bodas vamos a estar, va a ser el principio de una eternidad con Cristo. Es el principio de una eternidad con Cristo. A ese momento vamos a estar ya casados, Cristo. Claro, después de las bodas va a haber un casamiento. Vamos a ser uno con Cristo en el sentido de que vamos a reinar con Él eternamente. Vamos a estar con Él eternamente. Ya no, dice que ya no va a haber nada que nos corrompa. No va a haber pecado, nada nada nos va a corromper. ¿Qué es el reino milenio? Después de todo esto, que Jesús vence vence a todas las personas que están en contra de él, vence al anticristo, vence al falso profeta, y estos son echados al infierno, ¿no? Ella funda el infierno, el anticristo y el falso profeta, y todas las personas que fueron a pelear en contra del Cordero. El milenio es un reinado de Cristo por 1000 años. Es decir, Dios, Jesús, lo ata a Satanás por 1000 años, dice la Biblia. Lo ata por 1000 años y en ese año él reina con la tierra por 1000 años. En esos 1000 años, él va a mostrar cómo es un reinado justo de un rey justo. Y va a gobernar, como dice, a todas las naciones. Como dice cuando habla de la dignidad de Jesús, cuando toma el rollo, él dice, se te da todo dominio, todo poder, ante toda lengua, tribu, nación, ante todo pueblo. Es decir, todo ese dominio es para que él gobierne sobre la tierra por esos 1000 años. ¿Y cuándo es que se cumple el plan de Dios de volver al inicio? Después de estos 1000 años de gobierno, Satanás dice que es soltado una vez más y engaña a unos cuantos. Pero ahí ya no hay más acontecimientos, ya no hay más sellos, ya no hay más trompetas, no hay más nada que te diga, bueno, arrepentite, no. Ahí dice que cada fuego del cielo y los consume aquellos que, estando 1000 años con Jesús reinando sobre la tierra, se rebelan en contra de Jesús, con Jesús reinando, un Jesús físico, un Jesús que va a reinar sobre Israel. Él va a reinar sobre Israel a todas las naciones de la tierra. Y estas personas van a ser engañadas por Satanás, pero ¿cómo puede ser que ser engañado viendo a Cristo reinar a un juez justo por 1000 años?
Entonces por eso no hay más misericordia, no hay más sellos, no hay más trompetas. Ya ahora cae fuego del cielo y los consume. Ya Tremendo no, eso. ya ahí ya no hay más nadie en contra de Dios. Ya todo el que se ha quedado después del reino Pero milenario de van a ser Jesús, engañados igualmente. sí van a ser engañados. Pero ya no va a haber más corrupción en la tierra. Entonces, después de ahí, del milenio, la Biblia habla, en el último capítulo, el último capítulo de Apocalipsis, habla de la nueva Jerusalén, que es la que desciende del cielo. La nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra. Y vuelve a ser original. El diseño que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que gobiernen la tierra y para compartir la tierra con ellos. Dice que Dios se paseaba y charlaba con Adán. Él se paseaba por la tierra. No había corrupción en ese momento. Y entonces vamos a ver eso. La nueva Jerusalén en la tierra, Jesús reinando con la tierra, pero el Padre otra vez con los hombres. Otra vez con los hombres. Como el principio. Como al principio. Como el principio, es decir, se va a restaurar el diseño original. Qué tremendo eso, ¿no? Pues ya estar en ese momento, estar en el jardín de Edén junto a Dios. Qué tremendo eso. O sea, solo imaginarlo, pensarlo que. Joder, falta un montón. Menos de lo que esperamos, pero falta un montón, Falta, pero falta. es emocionante el poder llegar a ese punto, el llegar a ese día. Esperamos con ansia ese día. Ahora te quiero preguntar, ¿se puede saber el día que Jesús va a volver? El día de ahora no lo sabemos. Pero como sabemos las temporadas de las Sabemos las cosas, señales, por eso hablamos de las claro, señales. las señales, pero también habla de temporadas. Si vemos, hay una parte donde habla de las temporadas. Eso está en Mateo 24 también. Es decir, en muchas partes de la Biblia habla de por qué, si vemos las señales, también vemos las temporadas, lo que va a pasar en el sentido de... Mirá, Mateo 24, es decir, Jesús hablando de últimos tiempos, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama es tierna y brotan las hojas, sabéis que está cerca el verano. Es decir, una señal de que viene el verano es cómo está la higuera, que brota. Entonces, las señales, como dijiste, son aquellos que nos dicen de que ya va a venir ese verano. Entonces, las señales no sabemos el día de ahora, pero sabemos la temporada. Sabemos que estamos cerca de esto por las señales que están pasando actualmente, ¿no? Contexto de rumores de guerra. Otra señal es que Israel está, está de vuelta, es decir, los judíos están de vuelta en Israel. Es una señal, porque la Biblia profetiza de que este anticristo va a venir y va a ponerse en el templo de Jerusalén. Y dice, para que esté ese templo de Jerusalén, tienen que venir los judíos a Jerusalén a construir el templo. Son los que van a ser perseguidos y engañados cuando Él venga. Claro. Que no van a ser engañados, justamente por eso van a ser perseguidos. No, van a ser perseguidos porque no van a creer. Ellos no aceptan otro Dios. El anticristo dice, no, vos quién sos, no aceptan, por eso van a ser perseguidos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la venida de Cristo a esperar y apresurar? Es decir, esperamos, porque no sabemos el día, ¿no? Pero también apresuramos. ¿Cómo apresuramos? Leyendo, evangelizando. Que todo esto es parte de Maranata. Claro, Cuando hablamos de qué es Maranata, es esto también. uno cómo evangeliza, por ejemplo, dice que cuando Jesús venga, todas las naciones van a ser evangelizadas. Uno tiene que evangelizar con el plan completo de Dios, que es Jesús, el que vino a la tierra, el que murió, resucitó y también el que ha de venir. Es el evangelio completo. Tenemos que evangelizar, hablar de Dios, de buenas noticias, del evangelio completo, de todo lo que hizo Jesús, del que es, del que era y del que ha de venir. Que siempre se habló del que es y del que era, pero actualmente se está hablando del que ha de venir, que es el evangelio completo. Qué bueno, predicar eso, la buena noticia. La verdadera buena noticia. Claro. Pues se tergiversó mucho, ¿no? Eso. De las buenas noticias. Sí. Sí, porque muchos que hacen, es decir, si vos no te enfocás, es decir,
el sacrificio de Jesús es re importante porque a través de Jesús Él es digno de tomar el libro y estar sus sellos. A través del sacrificio en la cruz nosotros tenemos perdón de pecados. Tenemos libre entrada actualmente, ahora delante de presencia de Dios. Podemos entrar y no hay intermediarios. Entonces el sacrificio de Jesús es re importante. Pero la venida también es re importante porque a través de esa venida vamos a estar eh, no excluidos del pecado, sino ya no va a haber más pecado en nosotros. Vamos a estar, Pablo decía, sigo con este cuerpo corruptible, este cuerpo que me hace pecar. Entonces, el hablar de la venida de Cristo también habla de la esperanza de que Jesús va a volver. No es solo que Él murió y nos da libre entrada al lugar santísimo, es decir, para orar con Dios, para hablar con Dios, sino que Él nos dice de que Dios, Él va a reinar sobre nosotros y no va a haber más corrupción. Nada más nos va a separar de Dios. Es decir, Él pagó un precio de sangre para que podamos estar delante de Dios, pero nuestro pecado nos aleja. La sangre nos acerca, pero mientras estemos pecando, somos propensos a alejarnos y a sufrir el engaño, a sufrir un montón de cosas. En la séptima trompeta, que vos dijiste que en un abrir y cerrar de ojos nuestro Sí, cuerpo va a ser transformado y adaptado para la eternidad. Con los creyentes que ya no están, al sí. mismo tiempo de la séptima trompeta es que reciben el cuerpo glorificado, Claro, dice primeramente, o es cuando mueren. no. Es decir, eh, cuando vos morís, tu cuerpo ya no tenés más. Si vos resucitás, el cuerpo es glorificado, no va a ser un cuerpo terrenal. Aquello es decir, que cuando resucitan, es un cuerpo glorificado, no va a ser un cuerpo terrenal. Es decir, porque si no es como, ¿por qué a los que se quedaron le dan un cuerpo glorificado y a los que resucitan le da un cuerpo normal de vuelta, un cuerpo corruptible de vuelta? No tendría mucho sentido. Es decir, eh, por eso dice que cuando Él venga, primeramente los muertos en Cristo serán resucitados. Y después, los que habemos quedado, eh, tendremos un cuerpo glorificado en un abrir y cerrar de ojos. Ya está. Es Él decir, pica como una duda por eso. sí, es decir, todos aquellos de que, por ejemplo, de que mueren antes de su venida, van a resucitar primero. Y van a ser aquellos que primero tengan el cuerpo glorificado. Después, en abrir y cerrar de ojos, los que quedan, o los que hemos quedado, vamos a tener cuerpos glorificados. Para no tener nunca más corrupción. Bueno, yo creo que pudimos hablar bastante de todo. Creo que se entendió todo. Yo por lo menos lo que estuve escuchando acá al lado tuyo lo entendí todo perfectamente. Es un montón, es un montón, pero Y bueno. quedó mucho afuera también. Y quedó mucho afuera, porque también yo quería leer cada cosa, pero si me pongo a leer cada cosa, podemos estar en un rato largo, un No, rato... va a estar divertido editar esto igual también, te digo. Sí. Bueno, Nau, no sé si querés agregar algo más. No, no, es que más que todo es que no, no crean en lo que estamos hablando, sino que estudien la Biblia. Véanlo por ustedes mismos. No sean aquellos de que creen por lo que escuchan, sino también por lo que leen. Es importante eso. Vos hablaste de justamente ese reto de evangelizar y lo importante de la teología. Y es importante que nosotros sepamos lo que estamos hablando, ¿no? Claro, Obviamente. Eh, Está el versículo que dice que el Espíritu Santo va a ser el que nos dé palabra para poder hablar. Pero nosotros, si no tenemos conocimiento, va a ser nuestra propia fuerza, nuestro propio entendimiento el que va a hablar, no el Espíritu Santo. Entonces claro. es importante conocer y estudiar la Biblia. Y no hablemos de oídas. Mirá, si vos lees uno de los primeros capítulos, versículos de Apocalipsis, dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, habla de el que lee, el que oye y el que guarda. No solamente, porque muchos que hacen, solamente oyen. Ah, mira lo que dicen Tommy y Nahuel. Pero no es solamente oír, sino leer. Ver por tus propios medios lo glorioso que es entender y conocer, ser entendidos, conocer lo que viene. Si no, el que no lee va a ser engañado. Por eso es bienaventurado, tiene buena aventura, es decir, tiene una vida buena el que lee, el que oye
y el que guarda las palabras de esta profecía. Y después, uno de los últimos versículos también de Apocalipsis, que es el 22:7, que dice: He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Es decir, esto hay que guardarlo, no solamente escucharlo y leerlo, sino guardarlo. Guardarlo quiere decir, tenés que estudiarlo. Vos para guardar tenés que estudiarlo, porque si no, no te queda. Vos si lees algo y no lo estudiás, no te va a quedar, no lo vas a guardar. La única manera de guardar esto es estudiando. Y este va a ser un estudio que va a ser, cada vez que lo leas, cada vez se va a afianzar más a uno. Pero esto tenemos que leerlo siempre y nos va a dar más convicción también de muchas cosas. Una frase que usamos mucho en el grupo de jóvenes y bueno, que está en la Biblia, que es la noche está avanzada. ¿Se refiere a estos rumores de guerra? La noche está avanzada. Sí, como dijimos, hablando de la noche, nosotros somos, Rumores de guerra, guerra. claro, rumores de guerra. Todo esto es una noche. Por eso dice que antes que venga Jesús va a haber una oscuridad tremenda, una tremenda noche. Y la humanidad va a estar en una noche tremenda, la oscuridad más profunda de la... Es decir, el sol no va a dar su brillo, la luna no va a brillar. Es decir, no sé cómo va a ser el sol, va a ser una oscuridad tremenda. Va a ser, por eso es una noche, es de noche. Pero el amanecer, nuestro amanecer es Jesús. Ahí viene Jesús. Después de esa tremenda oscuridad, Él se revela. Ahí está la venida de Jesús. En medio de la noche. Él va a venir en medio de la noche. Por eso también la Biblia habla de velar y orar. Para que no te sorprenda, ahora como hablamos, como la hora de la noche. Aquellos que no velan, es decir, que no están despiertos durante la noche, estamos entrando a la noche de la humanidad con todo lo que va a venir. Pero si no velamos, si no estamos despiertos, la única manera de estar despiertos es leer, es comer, es buscar a Dios, es orar. El que no vela, el que no ora, el que no busca a Dios, va a estar dormido y lo va a sorprender como la noche. ¿No algo que te hubiese gustado que te pregunte y no te pregunté? Que me hubiese preguntado. No se va a responder igual. Bueno, capaz que sí, no sé. No sé, porque hay un montón. En realidad esto es muy amplio esto. Yo traté de resumir, pero es muy amplio, porque en este resumen... ¿De qué otra cosa se podría haber hablado? Es que en este resumen, muchas cosas no quedan afianzadas. Que cuando vos más lees, más entendés. No sé, por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, que están en controversia, es de que yo estaba buscando y estudiando, de que en una parte dice de que en uno de los, si no me equivoco, en una de las trompetas, habla de que unos demonios van a atormentar a la gente, pero no van a poder tocar a aquellos que están sellados por Dios. Y yo me pregunto, ¿qué es estar sellados por Dios? ¿No? Y buscando esto de estar sellados por Dios, a mí se me vino un versículo que está muy bueno. A ver si lo encuentro, porque esto lo tenía anotado, pero no preparado. Sí, bueno, tranquilo. Efesios 1:13. A ver si es este, de todos los que anoté. Efesios 1:13. Sí. Efesios 1:13 dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las aras de nuestra herencia hasta la redención de las posesiones adquiridas para alcanzar su gloria. Acá está hablando de que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por eso yo creo que ese sello es el Espíritu Santo. Mirá lo que dice, creo que está en 2 de Timoteo 2:19. A ver si es esta. Sí, 2 de Timoteo 2:19. Timoteo, 2:19.
esta no es. No, es 2 Corintios 1:22. A ver si es esta. Cedite. ¿Eh? Cedite. 2 Corintios 1:22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Habla también del sello. Igual hay un montón. También, es decir, encontré un montón que hablando de ser sellados. Que todo habla del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a ser aquello que no nos permita pasar ciertos acontecimientos. No nos va a tocar. Pero aquellos que están marcados, que están sellados por la marca de la bestia, esos sí van a ser atormentados. En esos tiempos, en ese acontecimiento, que si lo busco, capaz que lo encuentro. El que busca encuentra. El que busca encuentra. Mira, dice... y se les ha mandado que no dañen las hierbas de la tierra, ni otra cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que tuviesen que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Habla de aquellos que no tienen el sello de Dios, van a ser dañados por esta que es la quinta trompeta. Entonces aquellos que no tienen el sello de Dios van a ser atormentados por esto. Por eso, y hablando de todo lo que habla el sello de Dios, que habla siempre del Espíritu Santo. Tremendo eso. Vamos a ser guardados. Claro. ¿Alguien que te gustaría que venga? ¿Alguien que me gustaría que venga, que no vino? ¿Johnny vino? No. No, bueno, Johnny. Listo. Ese me lo anoto y me lo guardo. Johnny, sí. Y había una pregunta más que no me acuerdo cuál era, así que cerramos ahí si te parece. Dale. No, te quiero preguntar una más te voy a hacer. Te quiero preguntar, ya que no sé cuánto vas a salir en Amigos del Norio, te lo quiero preguntar. Una canción que te haya marcado. Esto sí me interesa mucho. ¿Una canción que me haya marcado? Porque te recuerdo un lindo momento. Esto me interesa muchísimo. Hay una canción que no es que me recuerde en el momento, me da un mal momento, pero me fortaleció. Ajá. Es muy vieja, Es Fortaleza de Daniel Montero. Fortaleza de Daniel Montero. No la conozco. Es muy vieja, tiene más de 14 años. No. Pero en mis tiempos donde yo estaba en peor etapa, cuando mi viejo fallece, estaba en lo peor de mi vida, ese tema me fortaleció. Escuchar ese tema me fortaleció un montón. Fortaleza de Daniel Montero. ¿Cómo hizo la letra? En realidad habla de, si no me equivoco, de un salmo. Que tú eres mi fortaleza. Y habla de que cómo Dios, por ejemplo, que nos fortalece. Yo en ese momento me sentía muy débil. Porque no tenía más a mi viejo. Entonces fue un momento donde necesité. Y en esa fortaleza de que estaba en ese tema, que hablaba de ese tema, me di cuenta de que Dios es mi padre y es Él el que me da fortaleza. En ese momento, cuando yo necesitaba a mi papá, Dios hizo cargo y como que, en realidad la Biblia dice, como que me adoptó. O no es que me adoptó, yo entendí de que era hijo de Dios. Entendí de que Él estaba ahí, entendí de que Él me fortalecía y entendí de que a pesar de lo que estaba yo pasando, podía salir con Él, con Dios de esa circunstancia. Muchísimas gracias. De nada. Cerramos así con eso. Ay, tremendo. Qué divertido va a ser editar todo esto. Intenso. Al frente ya te vi con la cámara igual. ¿Sí?